El olor fue lo primero que me atrapó. No era el aroma ácido y metálico de la sangre fresca. Tenía algo dulce, viscoso, casi podrido. Un aroma que se enroscaba en los rincones de la garganta y regresaba en las noches calurosas, incluso años después. Aún puedo sentirlo cuando cierro los ojos. En esa calle angosta de Puebla, el tiempo parecía caminar hacia atrás. La carnicería de San Jerónimo siempre fue discreta. Ventanas pequeñas, madera oscura y una puerta que crujía como si llorara. Pero había algo mal con la carne. Era demasiado blanda, demasiado pálida, con un sabor que se aferraba a los dientes. Las ancianas del barrio susurraban sobre el hombre que solo trabajaba de noche. Decían que su carne nunca se terminaba, incluso cuando el resto de la ciudad ayunaba por hambre. Y fue allí donde empezaron las desapariciones. Durante años, ese olor parecía simplemente parte del barrio, como un musgo pegado a la madera, al cuero cabelludo de los carniceros, a la ropa colgada en los balcones. Pero quienes vivían cerca sabían que había algo distinto, un olor dulzón, persistente, que se pegaba a las fosas nasales, incluso después de alejarse de la calle San Jerónimo. Al principio, decían que era solo la grasa de los cortes, o tal vez la sangre que goteaba del mostrador y se secaba despacio bajo el sol, pero yo sabía que no era eso. Era algo que el viento traía como advertencia, como presagio. Parecía una flor podrida mezclada con melaza, algo que intentaba seducir, pero al mismo tiempo causaba náuseas, como si algo estuviera escondido bajo capas de olor familiar. Y por más que lavaran el suelo, quemaran hierbas o rociaran agua bendita, el olor volvía, siempre volvía. Había un día específico de la semana en que el olor se intensificaba. No podría decir cuál, tal vez lunes, tal vez jueves. No seguía el calendario, pero sí un ritmo en el aire, como un ciclo invisible que solo quienes prestaban atención podían notar. Los vecinos más viejos cerraban las ventanas. Decían que era noche de preparación. Recuerdo estar sentado frente a la carnicería, de niño, con un pan seco en la mano y el estómago retorciéndose de hambre. El olor venía como una brisa caliente y se pegaba al paladar. Me mareó y al mismo tiempo me hizo salivar. Un impulso primitivo que aún me avergüenza, como si mi cuerpo supiera lo que se hacía allí dentro, y aún así lo deseara. Aquella noche soñé con carne cruda servida en bandejas de plata, y todos en la mesa tenían los ojos cosidos. El carnicero nunca parecía molesto por el olor. Al contrario, decía que era señal de buena carne, de esas que lloran por dentro, como solía repetir. Cuando alguien comentaba el aroma extraño, sonreía con la boca torcida y respondía que era el perfume del sustento. Un día, vi a una mujer vomitar frente a la carnicería. Estaba embarazada, y el olor la golpeó como una pared. El carnicero simplemente limpió el suelo con agua oscura, como si fuera algo habitual. Luego arrojó aserrín mezclado con menta, un truco que decía haber aprendido de los frailes. Pero ni la menta vencía aquello. Era como si el aire estuviera cargado de algo más profundo. No solo materia orgánica, sino culpa. Un olor que parecía llevar recuerdos, rostros, susurros. Con el tiempo, los más sensibles comenzaron a mudarse. Decían que la comida ya no sabía igual, que el aroma de la carnicería se metía en los granos, en los panes, incluso en el agua. Y lo más extraño era que nadie lograba ubicar exactamente de dónde venía. No era de la puerta, ni del fondo, ni de la ventana. Era como si todo el edificio respirara eso, un vapor invisible que subía del suelo y se metía en las casas, por las rendijas, pegándose al cabello, a la piel. Un sacerdote recién llegado de Tlaxcala intentó hacer un exorcismo discreto en el lugar. Untó aceite, rezó oraciones. Al día siguiente, el olor era peor, y el cura desapareció 2 meses después. Su sotana fue hallada en el pozo detrás de la carnicería. Algunos vecinos juraban que el olor cambiaba cuando llovía. Se volvía más denso, más húmedo, como carne lavada. Nunca pude olvidar la sensación de estar allí un día de tormenta,
El viento mezclaba agua sucia con el aroma de ese lugar, creando una niebla invisible que hacía arder la piel. Los perros ladraban sin descanso. Los cuervos se posaban en los techos y no se movían. Era como si algo estuviera despertando. Decían que el olor era un tipo de llamado, un recuerdo para los que estaban enterrados bajo los ladrillos. Yo no lo creía, hasta que una noche vi la figura de una mujer parada frente a la carnicería, el rostro cubierto por un velo. Estuvo allí horas, sin moverse. Cuando me acerqué a hablarle, desapareció, y el olor se hizo más fuerte. La ciudad lo ignoraba. El ayuntamiento decía que era olor a pueblo trabajador. Los periódicos no hablaban del tema. Era como si el olfato colectivo se hubiera adormecido con los años. Solo los forasteros se quejaban. Viajeros, vendedores, peregrinos. Algo se está muriendo en esta calle. Escuché decir a una mujer una vez, y yo sabía que tenía razón, pero no era una muerte reciente. Era una muerte que duraba siglos, en constante descomposición. Un día, durante las fiestas de Corpus Christi, el olor invadió incluso la iglesia. El incienso no bastó. Los niños lloraban. El sacerdote detuvo la misa. Dicen que fue ese día que aparecieron las primeras denuncias anónimas. Y aún así, no pasó nada. La carnicería siguió abierta. Y el olor también. Hubo quienes intentaron acostumbrarse. La mente humana está hecha para sobrevivir, después de todo. Pero había algo en ese olor que no permitía olvidar. Volvía en los sueños. Volvía en la ropa limpia. Volvía en el sabor del vino. A veces entraba en casa incluso con todas las ventanas cerradas. Uno de los hijos del vecino tuvo alucinaciones durante semanas. Decía que veía personas sin rostro caminando por el techo y que despedían ese olor. El médico dijo que era fiebre, pero nadie explicó por qué todos los frascos de perfume de la casa comenzaron a oler igual al aire de la calle. La madre juraba que lavaba todo con agua hirviendo y sal, pero el olor persistía, como si fuera un espíritu antiguo que se negaba a ser expulsado. Años después, cuando la carnicería cerró sus puertas tras el escándalo, intentaron demoler el edificio. No pudieron. Las herramientas se oxidaban. Los obreros enfermaban. Uno perdió los dientes en una semana. Otro comenzó a gritar por las noches, diciendo que el olor lo perseguía hasta su casa. Detuvieron la obra. El edificio quedó allí, abandonado, con tablas clavadas en las ventanas y un cartel escrito a mano: prohibido entrar. Aún así, jóvenes curiosos saltaban el muro. Algunos salían riendo, otros llorando. Uno desapareció. Hasta hoy, nadie se ha atrevido a reabrir ese lugar. Y aunque está cerrado, el olor nunca se fue. Se escurre por las rendijas como un susurro viscoso, como un secreto que aún sangra. Y ahora, tantos años después, me doy cuenta de que ese olor ya no es de ese lugar. Está en mí. A veces, cuando me despierto en medio de la noche, lo siento en la almohada, en mi aliento, en el fondo del armario. No importa cuánto me aleje de esa calle, siempre encuentra la forma de volver. Me pregunto si eso era lo que el carnicero quería. Si dejó algo dentro de nosotros, un fragmento de carne que nunca digerimos, una descomposición que atraviesa generaciones. Tal vez el olor sea apenas el comienzo, la advertencia, y la verdadera podredumbre esté creciendo ahora, dentro de cada uno que alguna vez respiró cerca de ese lugar. Fue en 1694 cuando comenzaron a desaparecer. Primero un joven que vendía velas en la feria, luego una costurera que vivía a pocos pasos de la carnicería. En menos de 6 meses, 8 personas simplemente se esfumaron en Puebla, todas vistas por última vez cerca de la calle San Jerónimo. No hubo cartas, ni cuerpos, ni señales de lucha, solo el vacío y el olor. Los vecinos comenzaron a notar un patrón. Los desaparecidos eran clientes habituales de la carnicería. Compraban carne barata. Algunos hacían pedidos especiales. Otros eran gente común, callada, solitaria. La ciudad, atrapada entre supersticiones y rezos, prefirió culpar al destino. Pero cada desaparición dejaba un rastro. Un zapato en la acera, una moneda caída,
un nombre tachado en el libro de la tienda, y con el tiempo, la calle se volvió más fría, más vacía, más muda. Todavía recuerdo a la niña del tambor. Bailaba en la plaza con un ritmo que hipnotizaba, como si invocara algo. La última vez que se la vio fue caminando junto al carnicero. Él la llamó, le dijo que tenía carne de cerdo ahumada. Ella entró y nunca más salió. La madre pasó semanas rondando la calle, lloraba por las noches, rogaba a los vecinos. Un día lanzó piedras contra la puerta de la carnicería. Nadie la detuvo. Todos sabían, pero nadie hablaba. La guardia vino, observó desde fuera y se fue. Los niños huyen, cosas pasan, dijeron, pero había algo más, algo torcido. ¿Por qué solo desaparecían los que estaban solos? ¿Por qué siempre parecía conveniente para alguien que vendía más carne de la que podía justificar? Una mujer mayor, doña Leonor, llevaba un diario. Apuntaba todo lo que veía desde su ventana. Comenzó a anotar la frecuencia. Contó 17 nombres en 2 años. Anotó fechas, horas, incluso la ropa que llevaban. Un día tocó a mi puerta. Me dijo, «Están alimentando algo». Pensé que deliraba, hasta que me mostró el cuaderno. Nombres tachados con tinta roja, dibujos de cortes, rutas de entrada y salida de la calle. Era una denuncia. A la semana, Leonor sufrió un derrame. Dijeron que fue la edad, pero su cuaderno desapareció. Alguien entró en su casa. No robaron nada, salvo ese diario. Nunca más volví a escuchar de testigos, como si las palabras también se hubieran esfumado. Un niño encontró algo extraño detrás de la carnicería. Un cinturón de cuero, aún con olor a sudor, enterrado bajo unas piedras. El cinturón pertenecía a don Esteban, un noble que había desaparecido. La guardia quiso ignorarlo, diciendo que el hombre se había fugado con una gitana. Pero el cinturón tenía el escudo familiar y manchas secas de sangre. A partir de ahí, los rumores se volvieron más oscuros, pero el carnicero seguía sonriendo, atendía con cortesía, ofrecía carne fresca. Solo que ahora miraba distinto, como quien sabe que están sospechando. Y aún así, nadie actuaba. El miedo siempre fue más fuerte que la justicia. En el convento, las monjas comenzaron a hablar de la Puerta Roja, un lugar donde entraba gente que jamás salía. Los niños, asustados, evitaban la calle, pero los más valientes pasaban por allí y veían, por la noche, al carnicero restregando el piso con vinagre y carbón. Trataba de borrar manchas, aunque el olor jamás se iba. Si alguien lo enfrentaba, decía que eran coincidencias. Una de las monjas, Sor Beatriz, juró haber visto ropa ensangrentada ardiendo en el patio trasero. Días después, fue transferida. Dijeron que su fe se había contaminado. Las evidencias eran enterradas, y el silencio se volvía un manto grueso. Los desaparecidos seguían sumando. En una cantina, escuché el rumor por primera vez. Un hombre ebrio dijo que el carnicero tenía un cuaderno negro. Allí escribía nombres, fechas, temperaturas, cortes, un diario gastronómico, hecho de vidas humanas. Decía que llamaba a sus víctimas con apodos cariñosos. Mi pieza favorita, habría dicho sobre un joven ciego que desapareció en enero. Pensé que era un delirio de borracho, hasta que vi al carnicero con un cuaderno oscuro de cuero gastado. Lo llevaba como si fuera una Biblia. Tenía páginas dobladas y un candado. Nunca lo dejaba sobre el mostrador. Siempre lo escondía cuando alguien entraba. Y sonreía. Una sonrisa que decía, sé que lo sabes, pero no decía nada. Jamás decía nada. Lo más extraño era el comportamiento de los perros. Olfateaban la acera y se alejaban. Ladridos secos, cola entre las patas. Algunos ni pasaban por allí. Uno aulló toda la noche frente a la carnicería. Al día siguiente estaba muerto. No se escuchó nada, solo el cuerpo estirado y los ojos abiertos, como si hubiese visto algo imposible. Los animales sabían, siempre saben. Y cuando hasta ellos huyen, es porque algo se quebró. Un agricultor dijo que sus gallinas no ponían huevos cuando la carnicería abría, como si la tierra se negara a dar vida,
como si algo enterrado allí estuviera devorando la fertilidad del aire. Recuerdo cuando la feria desapareció. Poco a poco, los comerciantes evitaban la zona. Decían que sus productos se echaban a perder más rápido. Los que se quedaban, desaparecían, uno por uno. Pero la carnicería seguía. Carne fresca, ofertas, carne tierna y accesible, decía el cartel. Pero nadie preguntaba de dónde venía, y quien preguntaba no volvía. La iglesia, presionada, envió un emisario. Visitó la carnicería una sola vez. El domingo siguiente cayó del altar en plena misa. Fractura en el cráneo. Accidente, dijeron. Pero yo vi su rostro antes de caer. Estaba blanco, tembloroso, como quien había visto el infierno asomarse tras una cortina de carne. Y entonces vino el día en que encontré el pañuelo de mi hermana, enganchado en una rama detrás de la carnicería. Ella había desaparecido meses antes. Decían que huyó con un joven. Yo sabía que no. El pañuelo estaba sucio, con marcas de uñas, como si lo hubiese perdido mientras escapaba. Aquello me rompió, pero también me ató. Desde entonces no he podido dejar Puebla. Algo me llama, como si ella aún estuviera allí, atrapada entre las maderas húmedas y los huesos molidos de aquel suelo. Cada desaparición dejó un hueco, un nombre borrado, un rostro que el viento se llevó. Pero quien alguna vez respiró el aire de esa calle, jamás olvida. Siempre comenzaba después de la última campanada. Mientras la ciudad se sumía en un silencio espeso, la luz del local se encendía. No era una lámpara cualquiera, sino un farol antiguo, opaco, con vidrio ahumado, que arrojaba sombras temblorosas sobre los muros húmedos de la calle San Jerónimo. Luego venían los ruidos, el arrastre de tablas, el goteo lento, el golpe metálico de una cuchilla afilándose sobre piedra viva. 3 golpes sordos, y después, nada. Un silencio tan profundo que dolía. Quienes vivían cerca sabían que eso marcaba el comienzo de algo, de lo que él llamaba la preparación. Nadie nunca lo vio trabajar a plena luz del día. Durante el día, parecía casi otro hombre, limpio, bien vestido, reservado. Pero al caer la noche, algo cambiaba en él. Sus pasos eran más lentos, más húmedos, como si el suelo se ablandara bajo sus pies. Decía que prefería trabajar en la oscuridad porque el silencio lo ayudaba a escuchar la voz de la carne. Palabras suyas, no mías. Repetía esa frase como un rezo invertido. La carne habla mientras vive y grita si la cortas mal. Nunca supe si quería asustar, confundir o confesar. A veces, yo lo observaba por la rendija de mi cortina. No tenía ayudantes. Nadie más entraba ni salía durante la madrugada. Solo él y los sonidos que se filtraban por las paredes. Golpes sordos, el chasquido de algo blando, y en ocasiones algo que parecía venir desde el subsuelo, como si hubiese un segundo local debajo del primero. Una vez creí oír el arrastre de cadenas, y luego un susurro, como un lamento que no era de animal, como si alguien hubiera sido olvidado allí dentro. A diferencia de las otras carnicerías del barrio, que abrían con los primeros rayos del sol, la suya ya estaba surtida al amanecer, y lo que mostraba en su vitrina no era común. Los cortes eran tan precisos que parecía que los hubiera tallado un escultor. Cada pieza tenía una forma exacta, un color que no se veía en otras carnes. Todo estaba dispuesto con un orden ritual. No vendía alimento, vendía algo más. Un silencio envuelto en sangre, una promesa que no se pronunciaba. Muchos compraban sin mirar, otros por curiosidad, pero nadie preguntaba de dónde venía esa carne, o cómo conseguía tener siempre tanto. Tal vez porque, en el fondo, todos intuían que no querían la respuesta. Algunos decían que sufría de insomnio, otros que era devoto de algún santo oscuro, olvidado por la iglesia. Pero había una historia más antigua, contada por los ancianos del barrio. El carnicero no trabajaba de día porque temía su sombra. Decían que al sol su sombra no lo seguía, se deformaba, que su cabeza se alargaba en el suelo o se multiplicaba. Por eso solo trabajaba de noche, cuando la oscuridad no delata. Una noche,
Juro que vi 2 siluetas moverse dentro del local, 2 sombras distintas, pero nadie más entró ni salió, y cuando lo confrontaban, solo sonreía, con esa sonrisa que no mostraba dientes, pero sí advertencia. Un repartidor me contó que una vez intentó entregarle un saco de harina pasada la medianoche. Tocó la puerta. Nadie respondió, pero desde dentro escuchó voces. Una voz rasposa, grave, dijo: «Aún late, no ahora». Dejó el saco en el suelo y huyó. A la mañana siguiente, el saco estaba abierto y vacío. Nunca volvió a trabajar en esa ruta. Otros repartidores también comenzaron a desaparecer, uno tras otro, pero nadie hablaba de eso. Nadie hilaba los hechos, porque hacerlo era invocar algo que la ciudad había aprendido a ignorar. En las noches sin luna, la carnicería parecía desaparecer en una sombra más densa que la oscuridad misma. La poca luz que quedaba era tragada por la fachada. Era como si el edificio respirara, como si se expandiera desde adentro. Esas noches eran las peores. Se escuchaban crujidos, golpes secos y sonidos viscosos, como carne que aún se resiste a ser separada del hueso. Una vez intenté grabar los ruidos. Dejé un pequeño aparato escondido junto al muro trasero. Al reproducir la cinta, solo se escuchaba un zumbido blanco. Y al final, una voz tenue que preguntaba: ¿tú también quieres ser preparado? La iglesia finalmente intervino. Enviaron a un fraile joven, Fray Ignacio, para observar el lugar. Intentó visitarlo 3 veces. Nunca fue recibido. A la cuarta, desapareció. Una semana más tarde, su hábito fue hallado doblado con cuidado frente a la puerta del local. Junto a él, una rosa seca y una nota que decía: «Quien tiene fe, no necesita ver». A partir de ese día, la iglesia dejó de mencionar la carnicería. Ya no hubo sermones, ni advertencias, ni misas por los desaparecidos. El silencio se volvió norma. Los vecinos comenzaron a cerrar sus puertas antes de las 9, a colocar trancas dobles. Las madres enseñaban a los niños: si escuchas que alguien dice tu nombre desde esa carnicería, no contestes. Algunos lo tomaban por un cuento, otros como advertencia verdadera. Yo, personalmente, oí mi nombre una noche, pronunciado con dulzura, como si viniera de alguien que me conocía desde antes de nacer. Corrí sin mirar atrás, y desde entonces no volví a pasar por allí después del anochecer. Y finalmente, surgió un rumor. Decían que el carnicero no dormía porque, si lo hacía, soñaba, y que en esos sueños lo visitaban los rostros sin párpados, rostros con la piel desgarrada, voces que recitaban salmos invertidos, mandíbulas que masticaban su nombre. Tal vez por eso se mantenía despierto, no para trabajar, no para huir, sino para vigilarse a sí mismo, para no dejar salir aquello que había encerrado en lo más profundo de su carne, porque lo que habitaba en él ya no era del todo humano. Incluso en los tiempos de sequía, cuando las carretas de ganado apenas cruzaban los caminos y las demás carnicerías cerraban por falta de provisiones, la de San Jerónimo seguía abastecida. Cortes frescos, costillas húmedas, vísceras limpias como si acabaran de salir del río esa misma madrugada. Lo más extraño no era solo la abundancia, sino el precio. La carne era buena, en algunos casos demasiado blanda, pero se vendía a un valor que ni siquiera cubría la sal. Para los más pobres, era una bendición. Para los más atentos, una advertencia, porque aquella abundancia no tenía sentido. No se veían animales llegar, no se escuchaban mugidos ni ruedas, nadie entregaba nada. La carne simplemente aparecía, todos los días, como si brotara del suelo, y aún así, nadie preguntaba. Nadie quería saber cuál era el verdadero precio de esa carne. Una vez, una mujer comentó que notó un sabor extraño en un guiso. Dijo que la textura era demasiado fina, que se deshacía sola. Su esposo se rió. Ella insistió. Tenía gusto a humano. Él golpeó la mesa. La llamó loca. Días después, ella cayó enferma. Una fiebre sin nombre. Decía escuchar voces desde dentro de su estómago. Las monjas le llevaron agua bendita. La fiebre se fue,
Pero ella nunca volvió a probar carne, solo pan y hierbas. Cuando pasaba por la calle del carnicero, tapaba la nariz y murmuraba oraciones. Una niña le preguntó por qué. Ella respondió sin levantar la mirada: porque ahí adentro cortan cosas que todavía respiran. Con el tiempo, comenzaron los susurros. Decían que esa carne no era de vaca, ni de cerdo. Era algo más, algo demasiado cercano. Cuanto más cercana, más difícil de tragar. Algunos decían que era dulce, otros que dejaba la boca seca. Gente despertaba sudando después de comerla. Soñaban con cuerpos desmembrados, amontonados sobre mesas de piedra. Un panadero dijo haber visto ojos dentro de un cesto de huesos. Le llamaron delirante, pero cerró la panadería esa misma semana y desapareció de la ciudad. Algunos dicen que se fue, otros que alguien se lo comió, porque en esa carnicería nada sobraba. Todo se vendía, todo se masticaba, todo se digería y se olvidaba. Varios vecinos intentaron guardar trozos para analizarlos. Un boticario hirvió uno con vinagre. La grasa subió, pero también un cabello grueso, humano, castaño. Otro enterró un pedazo en su jardín por 3 días. Al desenterrarlo, no había moscas, ni olor, solo tierra húmeda y una mancha rosada en el barro, como si la carne hubiese sido absorbida, como si el suelo la necesitara. Desde entonces muchos enterraban lo que sobraba y decían que la hierba crecía más rápido sobre esos puntos, verde, densa, viva, pero demasiado viva. Los que intentaron denunciarlo desistieron. Las autoridades se reían. Decían que carne es carne, que el hambre no tiene paladar. Un escribano llevó una muestra al convento para que los monjes la examinaran. No regresó. Una semana después, apareció un nuevo corte en la vitrina del carnicero, tierno, pálido, con una cicatriz en el centro. Quien lo compró dijo que le hormigueó la lengua. Perdió un diente a los 2 días. Su esposa tiró el resto al río, y por un instante, el agua se tiñó, como si rechazara lo que había tocado. El carnicero decía que sus provisiones venían de alianzas silenciosas. Así las llamaba. Cuando alguien preguntaba con insistencia, sonreía y cambiaba de tema. Una tarde, una mujer ebria gritó en la puerta: «Nos estás dando a nosotros mismos». Él no respondió. Cerró la puerta con calma, como quien protege algo frágil. A la mañana siguiente, encontraron a la mujer detrás de la iglesia, viva pero muda. Nunca más dijo palabra, solo dibujaba espirales con el dedo, en el suelo, en las paredes, en su propia piel. Los niños comenzaron a cambiar. Algunos rechazaban la comida sin saber por qué. Otros se mordían los brazos. Decían que tenían hambre rara. Un niño intentó morder el cuello de su hermano. Lloraba y decía: solo quería volver a casa, pero ya estaba en casa. Y eso fue lo más inquietante. El cura propuso ayuno, pero las madres sabían que no era el alma, era el cuerpo. Algo estaba entrando en ellos, algo que no debería. Aquella carne no era comida, era un canal, un vehículo, una llave. Con el tiempo noté algo más. El carnicero nunca comía. Nunca lo vi probar un solo bocado. No masticaba, no olía, solo cortaba, vendía, servía, como si cumpliera un deber que le prohibía probar aquello que ofrecía, como un sacerdote o un guardián. Aquello no era comercio, era ceremonia, y nosotros éramos parte del rito. Cada porción vendida era un pacto, cada bocado una entrega silenciosa. Comíamos y callábamos, porque algo dentro nos decía que, si hablábamos, volveríamos a tener hambre, pero no cualquier hambre. La carne no se acababa porque nunca dejábamos de comerla. Se multiplicaba como un pecado que nadie confesaba. Se metía en las ollas, en los sueños, en las muelas, y hasta quienes huyeron se la llevaron consigo. El sabor vuelve, años después, en un aroma fugaz, en un sabor metálico, en una sombra que pasa detrás del paladar, porque esa carne no venía del mundo de los hombres, y quien la probaba ya no volvía a ser completamente humano. Fue una mañana húmeda, sin sol, cuando el pozo comenzó a oler mal.
Al principio, pensaron que era agua estancada, pero no era el olor del lodo, era algo más ácido, más dulzón, casi como carne podrida olvidada bajo el calor. El pozo quedaba detrás de la carnicería, en un patio cercado por muros altos donde nadie entraba desde hacía años. Algunos decían que había sido sellado por el dueño anterior, otros que lo usaban para tirar huesos. Pero esa semana, el olor traspasó las paredes, invadió las casas vecinas, las cocinas, el patio de la escuela. Las moscas aparecieron en enjambres, aún sin carne visible. Las plantas alrededor se marchitaron, como si se negaran a seguir respirando. Entonces, los vecinos decidieron actuar. Se reunieron en secreto con miedo. Llevaron linternas, herramientas y agua bendita, y rompieron el sello. Lo que encontraron no era agua, era un líquido espeso, oscuro, como sangre vieja mezclada con tiempo. Flotando en él, entre burbujas y hilos de cabello, había fragmentos. Primero creyeron que eran astillas de madera, pero eran huesos humanos, pequeños, algunos porosos, deformados. Luego aparecieron las uñas, decenas de distintos tamaños, algunas aún con restos de carne. Por último, los dientes. Fue entonces cuando retrocedieron. Los dientes no se disuelven fácilmente, y estaban allí, dispersos, como escupidos por algo que los había rechazado. Algo que ya no tenía hambre. Uno de los hombres se desmayó, otro se puso a rezar. Alguien fue a buscar al cura, pero regresó solo. Nadie quiso involucrarse. Era como si, al abrir ese pozo, hubieran liberado un secreto. Y no uno cualquiera, uno que sangraba incluso sellado. Llamaron a las autoridades. Llegaron tarde. Se fueron rápido. Uno de los guardias vomitó. Otro intentó tomar fotos, pero la cámara falló. Al final, decidieron sellarlo de nuevo. Prometieron investigar. Pero días después, el pozo fue cubierto con cemento grueso, como una tumba sin nombre, y nadie más volvió a mencionarlo. Solo los vecinos, solo los que respiraron ese aire. Durante semanas, el olor siguió filtrándose por las grietas, pero ahora tenía algo nuevo, un sabor metálico y una tristeza que dolía en los dientes. Las casas cercanas empezaron a escuchar ruidos por la noche, goteos, golpes sordos, susurros. Decían que el pozo respiraba, que no quería estar cerrado. Los niños comenzaron a tener pesadillas. Soñaban con bocas sin rostro que los llamaban desde el fondo. Uno se despertó gritando, «¡Todavía están ahí dentro!». Otro, mayor, perdió el habla durante 3 días. Cuando volvió a hablar, solo repetía, «Nos miran desde abajo». Cerraron la escuela, pero los sueños siguieron. Y el olor también. Un anciano contó que el pozo existía desde la época colonial, que se usaba para lavar pecados con sangre, que antiguamente la carnicería también había sido una sala de ejecución. Los cuerpos sin nombre, sin misa, eran arrojados ahí, todavía tibios. El cura negó todo, dijo que eran leyendas, pero nunca más volvió a pasar por esa calle. Incluso los gatos, antes numerosos, desaparecieron, como si hubieran entendido que algo se había despertado o que algo había sido soltado. El pozo ya no era solo un agujero, era un recuerdo, una herida abierta. Una noche, una mujer escuchó golpes bajo el suelo de su cocina, 3 toques breves, y luego un susurro. Gritó. Los vecinos corrieron, no había nadie, solo huellas húmedas en las baldosas, como pasos que venían desde abajo. Otras casas empezaron a reportar lo mismo. Ruidos, uñas arañando, gritos lejanos que subían por las cañerías. Llamaron al obispo. Rehusó venir. Envió una carta que decía, «Oren en silencio». Y agregó, «Algunos males no se enfrentan, se dejan dormir, como si el mal tuviera sueño». El carnicero, por su parte, nunca reaccionó. Seguía cortando, vendiendo, atendiendo con la misma calma de siempre. Cuando le preguntaban por el pozo, decía no saber de qué hablaban. «¿Hay un pozo atrás?», preguntaba con extrañeza. Pero hubo un día en que su rostro cambió. Fue cuando una clienta, sin querer, comentó que la carne de ese día sabía a barro. Él se quedó quieto.
No sonrió y respondió: «La tierra también tiene hambre». Esa frase quedó rondando por las calles, como una sentencia. Nadie la entendió del todo, pero todos la sintieron. En los meses siguientes empezaron las enfermedades, heridas que no cerraban, dolor de huesos, dientes que se caían sin causa. Médicos vinieron de fuera, no hallaron explicación. Uno, más curioso, investigó el terreno de la carnicería. Entró por 2 horas. Al salir, no dijo una sola palabra. 3 días después, dejó Puebla. Renunció a la medicina. Se fue solo a vivir en las montañas. Dicen que antes de irse, se miró al espejo y dijo: «Todo está adentro». Cerró la puerta y nunca más se supo de él. Hacia fin de año, alguien intentó destruir el pozo de nuevo. Nadie sabe quién fue. Solo se escuchó un estruendo sordo durante la madrugada. Por la mañana, la tapa estaba agrietada. Al lado, marcas de uñas, 4, profundas, como si algo hubiese querido salir o impedir que alguien cayera. La calle fue clausurada por 1 semana. Algunos vecinos se mudaron, otros enloquecieron, pero la carnicería siguió abierta, silenciosa, inalterable, y el pozo seguía ahí, quieto por fuera, vivo por dentro. El cuaderno apareció en un inventario antiguo, listado entre objetos menores: una Biblia, 3 cuchillos, un delantal de cuero grueso y un libro de registros de cortes. Pero no era un libro de cuentas común. Estaba encuadernado en cuero envejecido, sin título en la tapa, y tenía un candado de hierro oscuro que parecía forjado a mano. Quienes lo vieron de cerca decían que había algo mal en él, no solo por su contenido, sino por lo que parecía exhalar. Un olor a sangre seca, a metal, y algo más, algo que no se podía nombrar, como papel chamuscado mezclado con hueso molido. Era como si el cuaderno estuviera vivo y respirara a través de las palabras que guardaba. Muchos lo llamaban el diario, pero el carnicero nunca usó esa palabra. Para él era simplemente el registro, y según los pocos que lo vieron usarlo, lo abría siempre antes de iniciar sus cortes nocturnos. Las páginas estaban manchadas, algunas pegadas, otras rasgadas en los bordes como si hubieran sido arrancadas con prisa o furia. Pero lo que más perturbaba era la escritura, firme, elegante, íntima. Cada anotación parecía más una confesión que un apunte. Había fechas, nombres completos, descripciones físicas detalladas, pero los términos eran extraños: carne dócil, estructura delicada, tendones aún soñando. Describía a las personas como ingredientes y a los ingredientes como si tuvieran alma. En algunas páginas escribía frases que rozaban lo poético y lo enfermo. Hoy la carne lloró al separarse del hueso, o ella se ofreció en silencio, como si ya conociera su destino. No mataba por hambre, lo hacía por ceremonia, por arte, por algo que iba más allá del cuerpo. Las víctimas no eran elegidas al azar. El diario mostraba patrones, las clasificaba por melodía al hablar, temperatura al tacto, pureza del sueño. Una fue descrita como carne triste pero prometedora, otra, sabor metálico, origen confuso, memorias difíciles de digerir. Era como si el carnicero no solo experimentara la carne, sino también la historia que vivía dentro de ella. A veces escribía sobre sueños, pasillos de carne viva, risas con demasiados dientes, cuchillos que cortaban sin manos. Otras veces anotaba recetas, pero no de cocina. Eran rituales, instrucciones exactas, cronometraje preciso, no para alimentar, sino para preservar el alma en cortes pequeños. Cuando el cuaderno fue hallado, causó una ruptura entre quienes querían destruirlo y quienes decían que debía conservarse. Algunos afirmaban que contenía verdades sobre la ciudad, que era un grimorio hecho de carne y recuerdo. Otros decían que estaba maldito. Un joven intentó traducirlo completo. Alcanzó a copiar 4 páginas. Luego perdió la razón. Decía que las palabras le hablaban incluso con el cuaderno cerrado, que por las noches oía una frase que se repetía: «Eres más tierno de lo que crees». Fue internado.
Repetía nombres anatómicos como si fueran rezos. Nadie logró sacarlo de ese estado. El diario desapareció poco después. Unos dicen que fue quemado, otros que fue enterrado bajo los cimientos de la iglesia, pero hay quienes aseguran haberlo visto otra vez, encerrado en una caja sellada dentro de la biblioteca del convento. Un historiador asegura que parte del contenido sobrevivió: copias a mano, fragmentos encontrados en cartas olvidadas, en casas vacías. Lo más inquietante es que los nombres que aparecían en el diario coincidían con personas desaparecidas entre 1694 y 1702. Todos nombres reales, todos vecinos de Puebla, todos descritos como cortes suaves, memorias aromáticas. Cada nombre era una carne. A cada lectura surgían nuevas preguntas, pero una cosa se mantenía: la voz íntima, la forma en que escribía, como si amara aquello que destruía, como si cada muerte fuera un acto de ternura macabra. En una página escribió: ella temblaba, pero no por miedo, era entrega. En otra: el cuerpo huele a perdón cuando acepta el corte. Era imposible saber si era un monstruo o apenas un instrumento, una mano obedeciendo a algo que ya existía antes de él, algo que hablaba a través del cuchillo, algo que no se nombraba. En un fragmento final, con tinta más oscura, casi rojiza, dejó una pregunta: ¿y si no es pecado honrar a la carne que sufre? Alrededor de la frase había dibujos, no símbolos exactos, pero formas que recordaban costillas abiertas, cráneos que sonreían, columnas vertebrales retorcidas como serpientes. Algunos investigadores intentaron asociar los trazos a rituales antiguos, ritos traídos por navegantes, por herejes, por colonos rotos, pero nada fue concluyente. El diario se resistía a ser interpretado, como si protegiera lo que decía, como si mostrara solo lo necesario para no olvidar, pero nunca lo suficiente para entender. Algunos dicen que el diario no fue escrito por él, que solo continuó algo más antiguo, que cada carnicero que ocupó ese lugar tuvo el suyo, como si el cuaderno fuera una herencia o una condena. Hay rumores de que uno nuevo fue hallado en un asilo. Dentro había nombres actuales, gente viva, gente de aquí. Cuando le preguntaron al anciano que lo tenía, solo sonrió. Dijo: algunos cortes nunca se van de uno. Luego escupió un diente y murió ahí mismo, en el pasillo. Lo único cierto es que desde que desapareció el diario, la ciudad cambió. Algunos empezaron a escribir compulsivamente. Otros desarrollaron miedo al papel, al cuero, a cualquier cosa que lo recordara. Muchos decían tener sueños donde letras escurrían por las paredes, formando frases imposibles de leer, pero que los hacían llorar al despertar. Hasta hoy, nadie sabe dónde está, pero hay quienes aseguran que, a veces, regresa, no donde fue escondido, sino donde es necesario. Incluso después de haber cerrado, la carnicería nunca estuvo realmente vacía. El edificio fue sellado, las ventanas cubiertas, la puerta clavada con tablas gruesas, pero quienes pasaban cerca por la noche lo sentían. No era solo el olor antiguo, ese que insistía en escapar por las grietas, sino una presencia, un frío repentino, un silencio extraño, de esos que apagan los sonidos, como si la propia calle dejara de respirar al aproximarse. Los vecinos empezaron a hablar de golpes, siempre a la misma hora, 3:12 de la madrugada, 3 golpes secos, luego un arrastre, y a veces llantos, no de niño, no de adulto, llanto de algo que ya no sabe lo que fue, como si la carne, olvidada en el tiempo, hubiera aprendido a llorar por sí misma. Algunos decían ver luces dentro del local, un brillo tenue, pulsando despacio, como el último aliento de una vela. Otros hablaban de siluetas, siempre la misma, una figura encorvada, con las manos juntas al frente como si cargara algo. Caminaba desde la puerta hasta el fondo y desaparecía. Nadie logró grabarlo. Las cámaras fallaban, los teléfonos perdían señal, pero quienes lo veían, lo recordaban. Y decían que esa figura no buscaba venganza, buscaba
justicia, o quizás perdón, cargaba un peso que no podía soltar, como si el ritual hubiera sido interrumpido y algo hubiese quedado atrapado allí, repitiendo su camino cada noche, en silencio. Una vecina de edad decía que el espíritu no era del carnicero, era de una de las víctimas, una que nunca fue digerida, que quedó entera, esperando, el espíritu de alguien que vio todo, que sintió todo y que se negó a irse. Decía que ese fantasma no gritaba, no asustaba, solo caminaba, observaba, esperaba que alguien lo mirara de vuelta, no con miedo, sino con compasión. Es la mirada lo que ata al espíritu, decía ella, y es el olvido lo que lo libera. Por eso quizás nadie lograba olvidar la carnicería, porque ella aún observaba. Los niños que pasaban por esa calle regresaban intranquilos. Algunos decían haber escuchado su propio nombre desde dentro. Otros señalaban la pared y decían que había alguien allí, con los ojos abiertos. Un niño fue hallado una vez sentado frente a la puerta, con los dedos ensangrentados. Escribía algo en el suelo, un nombre, el nombre de su hermana desaparecida hacía más de 20 años. No recordaba haber ido hasta allí, solo lloraba y repetía, bajito, ella aún tiene hambre. Durante las madrugadas más frías, algunos vecinos aseguran oír cuchillos afilándose, metal contra piedra, un sonido paciente, preciso, como si alguien aún se preparara para abrir de nuevo. Otros oyen suspiros, oraciones susurradas en una lengua desconocida. Una señora que vive justo enfrente jura ver cada noche una figura parada frente a la puerta, siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil, y a veces esa figura desaparece de allí, para aparecer dentro de su casa, en el espejo, por un segundo, y luego se va, pero el espejo queda empañado, como si alguien hubiera respirado desde el otro lado del vidrio. Hay una sensación en esa calle que no se puede explicar. No es solo miedo, es una especie de nostalgia, como si la ciudad echara de menos el horror que fingió olvidar, como si una parte de ella aún necesitara ese lugar, porque esa carnicería no fue solo un negocio, fue una grieta, una cicatriz entre el mundo visible y el otro, un lugar donde el tiempo se detuvo, donde los nombres flotan aún en el aire, donde la carne todavía late, aunque no haya cuerpo, aunque no haya cuchillo. Muchos prefieren no hablar del tema, dicen que son supersticiones, cuentos de viejos, pero basta compararse frente al edificio para entender. El aire es distinto, los sonidos se apagan, el viento no pasa, y el corazón se acelera, como si reconociera algo, como si supiera que allí dentro algo aún escucha, aún espera, aún pesa. Es como estar frente a un altar profano, o frente a una tumba sin nombre, un espacio que respira, que observa, que recuerda. Hubo intentos de convertir el sitio en museo, en memorial, pero ninguno prosperó. Siempre pasaba algo, documentos que desaparecían, inversores que enfermaban, técnicos que se negaban a entrar. Era como si el lugar no quisiera ser mostrado, como si exigiera permanecer en secreto, intacto, suspendido, como si aún esperara el desenlace de un rito que nunca se terminó, un eco de un pacto, jamás roto. Hoy el edificio sigue en pie, mohoso, roto, pero intacto. La maleza crece a su alrededor, pero nunca toca las paredes. Los pájaros no se posan en el tejado. A veces se escucha un llanto bajo saliendo de su interior, y cada tanto alguien desaparece por la zona, sin rastro, sin testigos, solo ausencia, solo eco, solo un nombre, que quizás un día aparezca escrito en alguna pared, o susurrado por una boca que ya no se mueve, y entonces uno entiende que hay construcciones que no están hechas de piedra, están hechas de memoria, de silencio, de carne no enterrada. La carnicería sigue allí, aunque no abra sus puertas. Sigue, porque esta ciudad nunca dejó de alimentarla. Si esta historia te puso la piel de gallina tanto como a mí al contarla, comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo. Deja tu like si sentiste el olor del misterio entrando en tu casa, y compártela con alguien que disfrutaría descubrir este lado olvidado
y embrujado de la historia colonial.